Segunda parte sobre horneado de arcilla polimérica. Acompáñame a descubrirlo. Estas son las marcas de arcilla polimérica que utilizo para trabajar con bisutería artesanal. Premo, Sculpey, Sculpey Premo, Scrat Smart, Premo Ascens, entre otras. Pero estas son las que en general uso y encuentro en mi ciudad. El termómetro es indispensable para hornear arcilla polimérica. Te invito a que veas el video anterior. Probablemente esté mencionando algunas cosas que se me hayan pasado en el video anterior. La temperatura es a 130 grados centígrados, que es lo general en la arcilla polimérica. Este es mi horno, estas son las manecillas de mi horno. Lo uso específicamente para horneado de arcilla polimérica. Está en grados centígrados. Normalmente necesitamos conocer nuestro horno para saber en dónde poner nuestra manecilla para que el horno llegue a la temperatura que nosotros queremos y que no sea mayor o en dado caso menor la temperatura a la que nosotros queremos lograr. En este caso, por ejemplo, el horno está apagado, pero yo le voy a dar hasta cierto punto en donde es que mi horno logre llegar a los 130 grados centígrados. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pones tu horno en la manecilla de 130, pero se te lanza más arriba, o sea, aumenta la temperatura y el termómetro te va a decir exactamente dónde estás. Entonces, es indispensable, conocer tu horno y conocer la arcilla que estás usando. Todas las arcillas traen una temperatura que dice que tienes que hornear tu arcilla a 130 grados centígrados por 30 minutos por un grosor aproximado de 6 milímetros. No tenemos problema con la bisutería porque es bisutería delgada, no bastante gruesa. Entonces, ese no sería ya un problema en general. Pero, pues tendrías que conocer las diferentes marcas porque en su mayoría el horneado es prácticamente el mismo grosor, el mismo tiempo, la misma temperatura. Aquí, por ejemplo, también es a 130 grados por 30 minutos, a 6 milímetros de grosor y son marcas diferentes. Entonces, en su mayoría es así. Solamente eso es lo que te quería comentar. Verifica bien tu horno, verifica bien la temperatura a la que vas a hornear y la arcilla, que es lo que te marca. Ok, vamos a empezar con lo importante. Mi horno, yo normalmente pongo mi horno a 130 grados centígrados, pero la temperatura aumenta más de eso. Entonces lo voy a poner en 120 y ahí voy a ir aumentando gradualmente si es necesario, ¿no? Si en 120 grados centígrados mi horno llega a los 130 grados centígrados y se mantiene, pues no es necesario mover la manecilla más de lo necesario, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer pruebas con tu horno e identificar en qué parte lo tienes que poner, esa manecilla, nivelarlo, vaya. Con tu termómetro y con tus manecillas, ve haciendo esas pruebas para que tú veas a qué temperatura lo debes de poner para que sean exactamente los 130 grados centígrados. Yo ahorita voy a realizar unas pruebas para que este tema les quede pues bastante más claro, porque probablemente estoy hablando demasiado y pues mejor vámonos directo a las pruebas, ¿ok? Adelante. Aquí les tengo pues una masa de arcilla en general, no está excelentemente moldeada, que ese es otro video donde les vamos a hablar sobre el moldeado, pero quiero que vean, por ejemplo, el grosor, es un grosor aproximado de 2 milímetros, entonces el problema no es el grosor con la bisutería, porque normalmente ese es el grosor más amplio que se utiliza, a menos que sean ruedas, etcétera, pero es en aproximado el mismo grosor. Voy a estar dividiendo esta base de arcilla ya trabajada en 3 partes. Voy a hacer 3 círculos diferentes para hacer pruebas y para que veamos cómo es que se van a hornear estos 3 círculos diferentes, ¿ok? Entonces voy a dividir mi arcilla y vamos a pasar con las pruebas para que ustedes vean en qué tiempo y en qué horario es el que yo lo hago. Yo les recomiendo a ustedes que también hagan sus pruebas en casa antes de hornear piezas
ya elaboradas, en las que ya invirtieron tiempo y color. Porque esta arcilla es gris, yo tengo suficiente arcilla gris, entonces no me pesa hacer las pruebas con esto. Mi horno está bastante viejito, pues ya está algo quemadito de ahí. Vamos a meter el termómetro al horno y lo vamos a dejar ahí para meter nuestras piezas y vamos a empezar con nuestra primera prueba. Vas a poner tu arcilla polimérica siempre en un papel de horno por lo que pueda pasar, porque también a veces el calor de la base pues genera burbujas o genera demasiado calor a la pieza. La vas a colocar dentro y te vas a fijar pues que el termómetro esté en cero, pues ahí ya está en cero, ¿no? Totalmente. Lo vamos a cerrar y ahora sí, ¿cómo es que yo programo mi horno? Lo mantengo encendido. Mantener encendido porque yo voy a poner cronómetro. Yo lo pongo en esta parte de los panquequitos porque en la parte de caliente siento que me aumenta demasiado la temperatura. Entonces ahí en los panqueques así es como yo lo hago, ¿no? De nuevo te invito a hacer tus pruebas. Lo voy a poner en 120 grados centígrados, ahí lo voy a dejar. Probablemente ustedes me digan, ¿y por qué no lo pones entre el 150 y el 120 para que ahí sea aproximadamente el 130? Bueno, porque ya yo conozco mi horno, que es lo que yo les estoy invitando a que realicen, que conozcan su horno, ¿no? Y que vean cómo es que sus piezas terminan en un horneado perfecto. Va a ir aumentando la temperatura hasta llegar a 130 grados centígrados y si es necesario que yo ajuste las manecillas del horno, ya sea que aumente la manecilla o le disminuya, pues ya veremos, ¿no? A mí normalmente se me mantiene la temperatura en 130 grados centígrados. ¿Qué es lo que voy a hacer con el termómetro? Como está en cero y quiero que aumente a 130 grados centígrados, pues los voy a poner unos minutos solamente para que la temperatura llegue a sus 30 grados centígrados. Aquí tengo las otras piezas, las vamos a reservar porque también las vamos a usar en un momento más. Ok, y la forma en la que yo estoy horneando es como yo lo hago siempre. Si se les hace muy complicado, pueden precalentar el horno. Pasaron 4 minutos para que el horno llegara a 130 grados centígrados. Entonces, por mí no hay problema poner los 4 minutos de 0 a 130 grados centígrados. Ya no he movido la manecilla porque no la he movido porque ya se mantuvo la temperatura a 130 grados centígrados. Si la temperatura se me subiera, yo tuviera que bajar un poco la temperatura o subirla un poco dependiendo, pero como en 120 grados centígrados mi horno me mantiene un 130 grados estable, pues no hay necesidad de hacer esto, ¿no? A partir de aquí lo que tenemos que hacer pues es dejar nuestra pieza en el horno ahora sí por 30 minutos, ¿ok? Entonces yo pongo mi termómetro después de pasados los 4 minutos que les comenté de 0 a 130 grados, pues yo pongo mi termómetro, a partir de ahí asegurarme que esté 30 minutos en el horno, ¿ok? No estuvo precalentado, lo metí antes en 0. Ya pasados los 30 minutos, ustedes que van a decir, no, pues es que ya se estuvo 35 minutos, no pasa nada, mientras la temperatura no haya aumentado. Ya pasados los 30 minutos, yo lo que hago es apagar mi horno, le bajo la temperatura si ustedes quieren hacerlo, con que esté apagado pues es suficiente. Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que hago? Me han preguntado, ¿sacas la pieza inmediatamente o la dejas ahí hasta que se enfría el horno? Si hay tiempo, si no tienes prisa, deja que baje la temperatura, pero si estás muy apurado, pues sácala con mucho cuidado porque está caliente. Yo la dejo ahí cuando tengo tiempo. Acá tengo las otras piezas que les comentaba, pues porque vamos a hacer más pruebas, ¿ok? Entonces vamos a sacar esta pieza para ver qué fue lo que pasó con ella, ¿ok? Y acá tengo la pieza, está bien horneada, la saqué ya que la temperatura había bajado lo suficiente y ya estaba fría la pieza. Si intento doblar la pieza, sí es un poco flexible porque la arcilla polimérica no queda en extremo dura, porque entonces es cuando se quebra. Sí queda flexible, la puedes doblar un poco y no debe de quebrarse. ¿Por qué? Porque si se quebra no está bien horneada, ¿no? Entonces a mí así me funciona, así es como yo lo hago. Me han preguntado mucho cómo horneas y yo les he dicho, yo no precaliento el horno, yo meto las piezas en frío, la dejo unos minutos hasta 130 grados y a partir de ahí la dejo 30 minutos.
¿Puede estar más tiempo en el horno? Sí puede estar más tiempo, siempre y cuando tu temperatura se mantenga estable. Y para no hacer el video tan largo, les voy a hacer una segunda prueba y una tercera prueba. La segunda prueba la voy a hacer con una temperatura menor, 100 grados, y la voy a dejar el mismo tiempo. Veamos qué sucede si disminuimos la temperatura, pero la dejamos los 30 minutos. Entonces, 100 grados centígrados, dejé la pieza 30 minutos y ya que se enfrió, la saqué y esto es lo que pasó. Disculpen la inclinación, había grabado en vertical, pero acá la tienen. Esta es la pieza, al principio se ve resistente, pero empecé a ver cómo se agrietaba un poco de en medio y pues ahí desde el principio se nota que si se agrieta no va a durar y prácticamente se rompió. Así es, 100 grados, 30 minutos, pero era menor temperatura, le faltó calor. A lo mejor el tiempo estuvo bien, pero le faltó un poco de calor. Entonces, esa es una parte, ¿no? Esa es una prueba. Voy a otra vez hacer una prueba. Ingresé la pieza, ya precalentado el horno. La dejé a 130 grados centígrados, pero menor tiempo, 15 minutos. Aquí estaba la pieza, se veía muy bien. Al momento de manipularla sucedió lo siguiente. La pieza se sentía como demasiado rígida hasta que se quebró. Estaba muy frágil, se sentía como si muy fácilmente se fuera a quebrar. Entonces no le aplicaba prácticamente nada de fuerza para cuando ya esta pues se quebraba, ¿no? Entonces estas fueron las 3 pruebas que hice. Les hice la prueba de cómo es que yo horneo y me funciona. La pieza queda resistente, con un poco de flexibilidad. Una prueba con menos calor y el mismo tiempo y una prueba con menos tiempo y el calor. Entonces estas fueron las 3 pruebas. Podría pasar haciendo diferentes pruebas, pero pues en este caso yo quería mostrarles cómo es que a mí me funciona y algunas que no me funcionan. Coméntame qué te funciona a ti y suscríbete a mi canal para que aprendas mucho más.